Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. De nuevo nos encontramos para sumergirnos en el mar de la palabra de Dios. Esta palabra que quiere renovar tu vida, esta palabra que quiere llenarte de consuelo, del amor del Señor. Quiero presentarte un texto del profeta Jeremías, capítulo 3, versículos 14 al 17. Habla de los pastores, de esos pastores que son los gobernantes a quienes les corresponde cuidar, dirigir los intereses de la nación en bien del pueblo, y especialmente de los más pobres. Escucha lo que dice. Vuelvan, hijos apóstatas, oráculo del Señor, porque yo soy el dueño de ustedes. Yo los tomaré a uno de una ciudad y a dos de una familia, y los conduciré a Sión. Después les daré pastores según mi corazón, que los apacentarán con ciencia y prudencia. Y cuando ustedes se hayan multiplicado y fructificado en el país, en aquellos días, oráculo del Señor, ya no se hablará más del arca de la alianza del Señor, ni se pensará más en ella. No se la recordará, ni se la echará de menos, ni se la volverá a fabricar. En aquel tiempo se llamará Jerusalén, trono del Señor. Todas las naciones se reunirán en ella, y ya no seguirán más los impulsos de su corazón obstinado y perverso. Vuelvan, hijos rebeldes, porque yo soy su Dios. Los voy a ir recogiendo, uno a uno, de cada ciudad. Y por parejas de cada familia los voy a reconducir a Sión. Fíjate que ya se percibe ese contexto histórico del exilio, de la dispersión. Jeremías anuncia el retorno de los deportados. Es el tema del reencuentro, que forma parte del deseo profundo de la humanidad, estar juntos, volver a encontrarse cuando se ha estado separados. Y en ese sentido, Babel es el símbolo de la dispersión de los hombres que no logran vivir unidos. Jerusalén, entonces, vamos a ver al final de este oráculo que se transforma en el símbolo de una concentración universal. A Jerusalén vuelven de todos los pueblos. Dice el Señor, les daré pastores según mi corazón, que los van a conducir con prudencia y con inteligencia. La importancia de los jefes, la importancia de los que tienen una responsabilidad, que sean inteligentes, o sea, que sean capaces de analizar de veras las situaciones, con realismo, sin ilusiones, sin errores. Lleva a la oración tus responsabilidades. ¿Cuáles son? Poné tus responsabilidades delante del Señor en este momento. Quiero rezar, Señor, por todos los que son mis responsables también, por todos los que tienen responsabilidad sobre mí,
que mi oración esté siempre en el centro de mi vida real. Los profetas siempre te llevan a la oración. Cuando sean más, cuando fructifiquen en el país palabra de Dios, no se hablará más del arca de la alianza, ni vendrá en mientes, ni se acordarán de ella, ni la echarán en falta, ni será reconstruida. El arca de la alianza era el objeto de culto más sagrado que había, un cofre de maderas preciosas en el que estaban encerradas las tablas de la ley de Moisés. Era el símbolo más explícito de la presencia de Dios en el templo. Y en el año 587, junto con el templo mismo, el arca fue quemada por los invasores caldeos. Fíjate, Jeremías tuvo la audacia de pedir que no la echaran de menos y que no se tratara de reconstruirla. No necesitamos más arca de la alianza. Casi una blasfemia. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén el trono del Señor. O sea, el arca representaba una religión arcaica, demasiado materializada. Jeremías está diciendo que la presencia de Dios en adelante estará en el corazón de la comunidad. Y encontramos ahora ya ese famoso lema de Jesús: destruyan este templo y lo voy a reconstruir en 3 días. Y él hablaba del templo de su cuerpo, dice San Juan 2, 19, 21. Ese malestar que se dejó sentir en Jerusalén por la desaparición del arca es común a todas las épocas. Cuando desaparece una forma de culto, cuando desaparece una expresión de lo sagrado, eso provoca malestar. La gente no se adapta a los modos nuevos de rezar, a los modos nuevos de dar culto a Dios. ¿Por qué? Porque se canonizan o se sacralizan esquemas que muchas veces son de una época. Y eso puede desaparecer porque es como cambiarse de vestido. Uno sigue siendo el mismo, se sigue adorando a Dios con otro ropaje, podríamos decir. La iglesia de hoy a veces tiene la impresión de perder su fe porque se encuentra privada de esa ambientación litúrgica suntuosa de antaño. Se trata, como en tiempo de Jeremías, de valorar la presencia espiritual de Dios. Esa presencia que no está unida a ninguna costumbre, ni siquiera a la más sagrada, a la más venerable. Y lo que es profético también, en esta visión de futuro, es que Jeremías parece sugerir que es Jerusalén, o sea, una ciudad en la que se vive en comunidad real, la que pasa a ser el arca. La ciudad es el arca. La presencia de Dios. Dios no está en ningún objeto tabú. Dios se encuentra donde se viven relaciones interpersonales satisfactorias. Señor, te pido que podamos vivir siempre como hermanos. Y todas las naciones se incorporarán a Jerusalén en el nombre del Señor, y abandonarán la obstinación de sus corazones perversos. Qué amplia que es esta visión de concentración. No son solamente los deportados de Israel, no son solo estos los que se reúnen en comunidad, son todas las naciones. Se supera para siempre el particularismo judío. La salvación es para todos. Señor, te pido que todos los hombres podamos realmente vivir como hermanos. Te invito a que medites en todo esto con este canto de Paola Mariño, Nunca me ha dejado. Date cuenta cómo el Señor, a pesar de exilios, de derrotas y de sufrimientos, siempre ha estado al lado de su pueblo, siempre estará a tu lado.
y mi corazón desmaya cada día cuando busco hermanos que me apoyen y no encuentro a nadie que me ayude. Ahí es cuando Cristo está más cerca. Ahí es cuando se siente el poder de Dios. Nunca, nunca me ha dejado. Nunca me ha desamparado. Menos cuando estoy en prueba. Menos en mi soledad. Cuando estoy así, llorando, y parece que no dejo de llorar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nunca, nunca me ha dejado. Nunca me ha desamparado. Menos cuando estoy en prueba. Menos en mi soledad. Cuando estoy así, dormida, y no me doy cuenta de mi situación. Cuando ya he perdido mi primer amor y mi corazón desmaya cada día. Ahí es cuando Cristo está más cerca. Ahí es cuando se siente el poder de Dios. Nunca, nunca me ha dejado. Nunca me ha desamparado. Menos cuando estoy en prueba. Menos en mi soledad. Nunca, nunca me ha dejado. Nunca me ha desamparado. Menos cuando estoy en prueba. Menos en mi soledad. Nunca, nunca me ha dejado. Nunca me ha desamparado. Menos cuando estoy en prueba. Menos en mi soledad. Te propongo ahora que escuches este evangelio tomado de San Mateo, capítulo 13, versículos 18 al 23, que dice así: Jesús dijo a sus discípulos: Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante.
y en cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan, y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por 1. 4 terrenos para la semilla. Hoy tenés este evangelio que es la tercera parte de la parábola del sembrador, la interpretación de la parábola. La mayoría de los biblistas, cuando interpreta esto, dice que esta explicación pertenece a la primera comunidad cristiana. La comunidad entiende la parábola como una alegoría y por lo tanto le da valor a cada detalle de la parábola, y en especial a las 4 clases de terreno. Los términos de esta explicación alegórica reflejan justamente la situación de la iglesia primitiva, mucho más que las circunstancias de la proclamación del reino de Jesús. Y esto de una forma tan clara que apenas pueden quedar dudas de que es la iglesia la que está interpretando la parábola. Esta explicación no anula el primer nivel de interpretación, el que dio el mismo Jesús, ese éxito final asegurado para la semilla del reino a pesar de los obstáculos, sino que más bien se construye a partir de este significado. O sea, la semilla del reino de Dios nos llega a nosotros de la persona y de la palabra de Cristo. Y las reacciones a esta palabra es lo que desarrolla esta parte explicativa. O sea, en consecuencia, el terreno representa diferentes tipos de miembros de la iglesia que recibieron el mensaje del Evangelio y lo aceptaron con fe. Pero esa fe, por desgracia, no siempre es perseverante. Y acá tenés entonces toda esa diversidad de respuestas que hay. Hay 4 respuestas a la palabra. Acá se especifican 4 actitudes que expresan 4 grados de receptividad y 4 grados de respuesta. El común denominador es la audición, o sea, escuchar. Pero los 3 primeros, simbolizados en el camino, en el pedregal y en las zarzas, son los que tan solo oyen, pero no escuchan las exigencias de la palabra. Y estas exigencias tienen que prevalecer sobre los afectos del corazón, sobre la inconstancia en la prueba, sobre los afanes de la vida, sobre la seducción de las riquezas. Lo que se sembró al borde del camino, que comen los pájaros, representa al que escucha la palabra del reino, pero no la entiende. Viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón endurecido. La semilla en el pedregal simboliza al que escucha y acepta la palabra con prontitud, con alegría, pero por carecer de ese humus, su terreno no tiene constancia, no tiene aguante en el momento de la dificultad, en el momento de la persecución, a causa del Evangelio. La simiente entre zarzas, entre abrojos, que al crecer la asfixian, está reflejando a esa gente que vive absorbida por las preocupaciones de la vida, por la seducción del consumismo, y que va ahogando de un modo estéril esa palabra que escucharon. Y finalmente, la siembra en tierra buena es el que entiende, el que acepta con un corazón generoso la palabra, la escucha. Y solamente este es discípulo verdadero de Cristo. ¿Por qué? Porque es el único que se compromete con la palabra. Y se compromete en una proyección práctica. Y solamente este produce fruto abundante, de 100, 60, 30 por 1, según los talentos y según la explicación de cada uno. Pero las parábolas no terminaron. Todavía el Señor nos habla del reino en parábolas, o sea, en signos, al ritmo de la vida que sigue su curso de un modo incontenible. En primer lugar, continúa hablándonos por su Hijo.
Jesucristo es la parábola viviente, la parábola eterna del Padre. Y como Jesús le dijo al apóstol Felipe cuando le pedía que se lo mostrara, dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también nos habla Dios por la palabra de la Iglesia, por la comunidad de los hermanos. Nos interpela en la parábola por los más pobres, por los necesitados de liberación. Nos interpela por los acontecimientos positivos o negativos de nuestro tiempo, por tantas aspiraciones legítimas de la humanidad, por ejemplo. Nos interpela por el dolor de los pueblos que están oprimidos, por las víctimas de la opresión, de la injusticia, por la naturaleza, por la inquietud de los ecologistas, por los éxitos y los fracasos personales o familiares o sociales, por la inocencia de los niños, por la ilusión y por el inconformismo de los jóvenes, por la madurez, por la responsabilidad de los adultos, por el arte, por la belleza, por todo lo que existe. El que ama recibe la voz del amado en todo lo que es humano, en todo lo que es bello, en todo lo que es noble. Lo triste sería que nos situáramos en la actitud de los sordos, de esos que oyendo no escuchan, de los ciegos que mirando no ven, de los necios que a pesar de las evidencias no entienden. Entender esa palabra de Dios que es multiforme en la vida personal, en la historia humana, requiere trasladar la audición de la palabra a la acción. Hay que superar todos los escollos, esos escollos de nuestras pasiones, toda la superficialidad, el oportunismo, la inconstancia, los afanes, la codicia. Todo esto supone un impedimento para una cosecha espléndida de la semilla del reino de Dios en nosotros. Ora conmigo. Gracias, Padre, gracias por la oferta salvadora de tu reino. En Cristo me estás ofreciendo el reino. Él es la parábola viviente de tu amor al hombre. Gracias, Padre, porque seguís hablándome hoy, seguís descubriéndome tu voluntad en signos y en palabras. Y lo haces por Cristo, lo haces por la Iglesia, por la comunidad de los hermanos, por los pobres, por los marginados, por el dolor de los oprimidos, por la naturaleza, por la inquietud de los ecologistas, por los niños y los jóvenes, por el arte, por el amor a la belleza. Con la fuerza de tu Espíritu, Señor, te pido que me liberes de la superficialidad, de la inconstancia, de la idolatría. Te lo pido para que pueda fructificar, para que tu palabra crezca en el surco de mi vida. Amén. Te invito a continuar esta oración escuchando este tema musical de los voceros de Cristo. Quiero alabarte. Espero ese día en que Jesús me corone en la patria de los justos, donde no hay penas ni quebranto, donde
son de adufe y de arpas, con decacordio y con flautas, quiero Jesús loarte, y que al partir de este suelo pueda en el cielo entonar un gloria a Dios resonante al son de mi laúd. Es mi vida y ves que en ti se recrea, quita de mí la amargura, deja que pulse mi lira, deja que cante y te alabe hasta que en gloria yo te vea. Yo quiero alabarte al son de adufe y de arpas, con decacordio y con flautas, quiero Jesús loarte, y que al partir de este suelo pueda en el cielo entonar un gloria a Dios resonar